Muy bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo seminario de crítica. En este caso vamos a escuchar un trabajo de José Santiago Campos Río. Es el seminario número 268 y es un trabajo titulado Espacialidades del erotismo homosocial masculino como problema para la historia de la arquitectura y la ciudad. Lo voy a presentar brevemente a José y comenzamos con la exposición. Luego tenemos los comentarios de los comentaristas invitados y abrimos a preguntas de público general o comentarios que surjan del trabajo. José Campos es arquitecto, maestrando en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo aquí en la FADUBA y ejerce su práctica profesional de forma independiente. Así que José, te escuchamos. Hola, muchas gracias Lau, muchas gracias al equipo del instituto y bueno, a los comentaristas y a los asistentes. Primero me gustaría comentar cómo se organiza esta presentación. Va a tener 3 momentos. Yo en primer momento voy a presentar mi investigación, después vamos a ver algunos antecedentes y al final les voy a presentar como como la serie de programas o cuestiones que estoy laburando. En primer término, quería comentarles qué quiero decir cuando hablo de espacialidades y homosociabilidades. Me gusta pensarlos como términos paraguas para capturar una serie de manifestaciones de distinta escala en el entorno de la ciudad. Homosocial masculino hace referencia a la preferencia de varones por la compañía de varones en una sociedad dominada por los varones. Y esto es puesto en crisis con el avance de las mujeres. Y eróticos como relativos a la experiencia del cuerpo, a la sensualidad, a la experiencia del amor y el sexo. Esta es la diseñadora Melanie Rose. Pensemos los productos del consumo masivo, es una serie de Netflix, donde Melanie nos invita a diseñar la habitación erótica para que pensemos cuáles son los usos de esto en este momento, ¿no? En primer término, respecto de mi investigación, me gustaría comentarles cómo me la imagino, ¿no? Las espacialidades estas espacialidades son espacialidades comerciales. Digo espacialidades y no arquitecturas porque quiero hacer referencia a ese carácter que tienen de ser parte de la cultura popular o masiva. No son espacialidades producidas por arquitectos en su mayoría, o no fueron en ese momento, durante los 90 en la ciudad. Entonces, han sido producidas por idóneos desde saberes populares y forman parte de la vida cotidiana, del fenómeno metropolitano y también como una materia de la arquitectura. Estas espacialidades fueron frecuentadas por varones y estaban vinculadas con el sexo, llegando incluso a incluir espacios para albergarlo. Son comerciales y de la industria del entretenimiento para adultos porque venden servicios, experiencias y bienes vinculados a la llamada industria cultural, digamos. Esta es una imagen de una colmeña, tiene que ver algo con el tiempo libre y la experiencia del cuerpo esta que les comentaba, y se enmarca en un proceso de transición y desarme de las políticas de desaliento hacia la actividad homosexual en la ciudad. Son unas políticas esas políticas produjeron sociabilidades enmascaradas y lugares difusos, habitados de forma sexualizada. En términos generales, el contexto de mi investigación para mí va del 76 al 2012, por ponerle una temporalidad para comprenderlas, ¿no? Acá yo marco algunos cambios institucionales, cambios normativos y también problemáticas de la salud e iniciativas de las organizaciones LGBT que fueron cambiando esa percepción y también las espacialidades asociadas a la homosexualidad y también un problema más grande en el cual se inserta, que es la represión hacia la sexualidad, porque estos espacios se solapaban con otras comunidades vinculadas o asociadas al sexo, digamos, ¿no? Pensemos en la comunidad swinger. Entonces, ¿cómo era el régimen? Una de las cosas que me propongo mirar es cómo era el régimen municipal hacia estas espacialidades, ¿no? Para mí tiene 3 tiempos, ¿no? En primer momento está este espacio de exclusión e invisibilidad,
que va del 76, cuando se sancionan los códigos de habilitaciones y verificaciones, el código de un nuevo código de edificación y el código urbanístico. Después, en el 88, se abre una etapa, que para mí es la etapa de la tolerancia, y en el 97 se abre un proceso de integración. En el momento de la exclusión, las espacialidades prototípicas que teníamos eran la casa, la calle, con el gire, ¿no?, como una práctica social, y el baño y la tetera como otra práctica. Esto era producto, digamos, no sale un repollo, sino que era producto del hostigamiento, la invisibilización y el confinamiento, que era lo que proponían los códigos y los edictos policiales, ¿no? Cuando digo que se abre la tolerancia es porque se sanciona una norma en relación a las salas de exhibición condicionada, los llamados cines porno, y empieza a haber una cierta apertura y una presencia en el espacio público más grande, motorizada por las organizaciones de gays y lesbianas y personas trans. Las espacialidades prototípicas no eran las salas de exhibición condicionada, el pub, el boliche y el sauna, y ya en el 97, con la autonomía de la ciudad, la suspensión de los edictos policiales y la admisión en el ingreso a los albergues transitorios de parejas del mismo sexo, empieza a haber otro fenómeno en la ciudad, que es el de la localización en plantas bajas, la admisión en espacios vedados y una mayor permeabilidad entre los mundos hetero y el mundo gay. ¿Cuántos son estos espacios? ¿No? Una media anual, chequeándolo en la prensa especializada, nos dice que habrán alrededor de 97 espacios. Hago una media porque varía mucho, ¿no? Y estaban divididas en esas categorías programáticas que ven allí. Yo me enfoco en las de la izquierda porque son las comerciales. Después hay unos programas fuera de estudio, que son estos que ven acá. Bueno, acá se quemó esta imagen, pero esto ha sido trabajado por Mequia y otros autores también, pensando cómo era la distribución de estos espacios en la ciudad de Buenos Aires, cómo se iban conformando zonas. ¿Qué fuentes utilizo? Utilizo 4 fuentes o 4 grandes grupos de fuentes. Uno son los archivos municipales, otras son las publicaciones especializadas y las publicaciones diarias, la documentación técnica de obra y la entrevista informante es clave. Este cuadrado lo que me permite es pensar el trabajo en términos cuantitativos, cuántos eran estos espacios y cuáles eran las normas que lo regulaban, y cualitativos de cómo eran esas conformaciones. Yo, porque registro, o sea, las formas de producción del espacio y también del uso. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes disciplinares de esto? Uno podría pensar, bueno, esto es un trabajo de las ciencias sociales. Y acercándome a la producción disciplinar, lo que veo es que no, hay una profusa producción de esto, con una entrada triunfal en el 77 con el trabajo de Jenks y este alegre estilo ecléctico que en realidad se pierde en la traducción porque era el gay eclectic, así le decía Jenks, y también con otros trabajos como el de Weidman, los trabajos más vinculados a la cuestión feminista de Agres y Colomina, y un momento central acá en la exposición Queer Space. Es una exposición del 94 donde distintos profesionales vinculados desde la arquitectura estaban viendo la cuestión del sexo en la arquitectura, la sexualidad, los efectos de la sexualidad en la profesión y la tensión entre el nomadismo y la generación de forma. ¿Por qué pienso que es seminal este espacio? Porque funciona en conjunto con los nacientes estudios queers. Es como... bueno, eso. Esto genera como una corriente de discusión donde vemos los trabajos de Betsky y de Sanders, y empiezan a pensar los espacios como espacios que reafirman el género y espacios que permiten también explorar la orientación sexual. Esto se desarrolló una gran discusión, digamos, desde distintos formatos, exposiciones, atlas, está el trabajo de Horacio acá, y también de profesionales de nuestra casa de estudios, el trabajo de Facundo Revuelta,
Y también este último volumen del Lugar sin Límites, donde Brandolini y Revuelta justo están trabajando la cuestión de la arquitectura en Latinoamérica asociada a la diversidad sexual o lo queer. También hay unos antecedentes construidos, como son estos grandes programas olvidados por la historia disciplinar, que son las casas de baños. Funcionaron a fines del 1800 y hasta la mitad del 1900. Verdaderos palacios, que funcionaban como tecnologías de género, ¿no? El ala derecha a los varones, el ala izquierda. El ala izquierda a las mujeres. Y espacios con de mucha riqueza espacial eran, ¿no? Ofreciendo distintos servicios. Acá vemos algunas de las imágenes. Entonces, volvamos sobre los momentos de mi investigación. En este primer momento de exclusión, lo que hizo fue producir unas espacialidades discretas. Y no son producto de un repollo, sino que eran productos bastante delineados por el Código de Habilitaciones y Verificaciones, que establecía esta disposición de fachada, ¿no? Esa cosa como siempre lateral y nunca frontal, estableciendo trampaojos, limitando el régimen de publicidad, produciendo ese hermetismo, cerrando el acceso, la visión desde la calle hacia los espacios interiores. Lo que hacía que estos espacios pasaran desapercibidos y estuvieran confinados a los sótanos y demás. Algunos albergues transitorios, también los bares y los boliches, y este es un sauna producido por arquitectos. También, bueno, son producto en este momento de la apropiación de una serie de espacios que estaban siendo en desuso, que eran los grandes teatros de la ciudad, que se convirtieron fácilmente en cines por las características del teatro de proscenio. También acá encontré una cosa re interesante, que es unas espacialidades asociadas al sexo y a unas videoculturas, ¿no? Y un programa re interesante que eran las cabinas de videos. Había un montón en Buenos Aires, pero un montonazo. Era muy barato ponerlas y parece que tenían público. Esto, lo que les comentaba, ¿no? De los grandes espacios confinados al subsuelo y sexualizados, como que era la única experiencia posible. Hay producciones cultas, habitadas de forma sexualizada, y también producciones comerciales, sin demasiada tecnicidad, ¿no? Y también me gusta clasificarlos en referencia a su situación en el lote. Se abre, entonces, como les decía, en el 88, un espacio de tolerancia, y empiezan a haber exploraciones fuera de los ámbitos sexualizados, como este espacio Teleni, que es prototípico, porque habían distintos emprendimientos. En la Casa Chorizo o en la Casa del Patio, con esa reminiscencia o el residuo de esa fachada discreta que les comentaba, sucedían estos espacios donde los varones empezaban a explorar otras formas de sociabilidad, no asociadas al sexo, sino a la celebración, al espacio del espectáculo y demás. También empiezan a abrirse los boliches, que bueno, un boliche es un boliche, ¿no? Que no tiene distinciones, sino que es un gran espacio donde suceden cosas. Pero ¿qué lo hacía diferente de estos espacios? Que es que permitían o alojaban esa forma de expresión de los varones gays. Y es interesante porque empezaron a tener como el residuo de la otra experiencia con estos espacios de atrás. Esto que ven acá es el túnel, en realidad que era el túnel, que es un espacio oscuro y detrás de escena, un espacio obsceno donde se producía o albergaba la actividad erótica y sexual, y por el otro lado estaba el espacio de la pista. Existieron también otros espacios que eran espacios de artistas, y esto es interesante para que pensemos las relaciones entre la clase y el grado de instrucción. Estos espacios de artistas eran un espacio, como digamos, más donde se permitía la expresión de género y de la orientación sexual, y albergaban públicos más o menos excluyentes entre sí. Para los artistas no se podían explicar cómo
los varones tenían que encerrarse. Es gracioso cuando los entrevisto y me cuentan esto. Hay un último momento para mí que es este espacio de la integración, con la admisión de las parejas del mismo sexo hacia los albergues transitorios, que pensemos ese contraste entre la calle, el hermetismo hacia la calle y el interior lleno de fantasía. Son, en las disposiciones formales, son unas unidades repetidas, pueden ser repetidas hasta el infinito, digamos, y que empiezan a incorporar la tecnología, el automóvil entrando dentro de los espacios. Es algo que se dio desde los 60, pero dentro también, ¿no? El espacio del sauna, el sauna seco, el sauna húmedo, la refrigeración, la música dentro de los espacios, la tele, las luces. También para estos programas hay otra escala de inversión. Estos tenían obra nueva, los otros no. Una de las últimas expresiones de ese momento de integración es empiezan a aparecer arquitectos produciendo hábitat para los varones gays. Y acá vemos la obra de Marcelo Ferreira para Lugar Gay, donde produce estos espacios asociados al baño, ¿no? Como un apéndice, estos espacios que eran baños, como un apéndice de la unidad del dormitorio, y también donde produce este espacio acá asociado a la terraza, con las duchas y la experiencia del baño y la tetera para constitutiva de esa primera experiencia de la exclusión. Este es uno de los espacios del baño que les comentaba de Marcelo, como un espacio de cierto exhibicionismo, pero más asociado al dormitorio, digamos. Y perdonen la foto, pero es ese espacio de la terraza que les comentaba. Marcelo me decía que el espacio de la tetera, el pulido del cerámico era utilizado para poder relojearle el sexo al vecino, y permitía esa sociabilidad como de coqueteo, digamos. Y él lo que hace es resolverlo con un espejo que resguarda, y mediante esa rotación de ese dispositivo que alberga el inodoro, producir la trampa de ojo, donde no se veía, y resguardando la intimidad. Después vemos un espacio, ya es del 2001, que es Toms, un trabajo de Gustavo Balabriga, donde ya hay como una repropuesta de interiorismo y una superproducción de esa sociabilidad. También hay otras experiencias cultas de arquitectura, como es The High Line, y donde Charles Renfro dice que utilizó todo lo que sabía sobre el espacio queer, las características formales del espacio queer, para utilizarlo allí. O bien otro espacio llamado The Blur, que es como una especie de sauna gigante. También registré la vivienda, que es un retema porque muestra el carácter contradictorio y complejo de estos espacios, porque eran espacios de fiesta, de residencia, y también donde se permitía o que albergaron, digamos, la posibilidad de organización política de experiencias que eran aisladas, de lesbianas y de gays y de personas trans, por otro lado. Este es Casa Paraná, de Marcelo Ferreira. Este trabajo permite revisar también las experiencias o trayectorias de otros colegas, pensando no como que, bueno, ¿qué arquitectos gays hay?, sino más bien cuáles eran las condiciones bajo las cuales la disciplina o que afectaban el ejercicio profesional de nuestros colegas. ¿Cuáles son las potencialidades de este estudio? Me gustaría que nos llevemos esto, ¿no? Una de las cosas que pienso es ampliar el campo de la práctica y la teoría. También pienso que es muy provechosa para resignificar categorías clásicas con las que entendemos la disciplina. Pienso que también podemos proponer cambios normativos que se tornan imprácticos y anacrónicos. Muchas de esas condiciones de la fachada discreta que les comentaba continúan vigentes. También revisar cuáles son los efectos de la sexualidad y su represión en la disciplina, para poder generar un campo de trabajo más justo y fértil, y también cómo puede aportar a la comprensión de las territorialidades y la conformación del lugar.
también es una mirada para proponer otros espacios que podamos reconocer como parte del patrimonio de nuestra ciudad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Anda esto? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se escucha? Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy gratamente sorprendido, porque esta exposición aporta mucha más claridad que el trabajo que yo leí, Entrada. Voy a decir, sin miedo a equivocarme, que es otro trabajo, lo que por varios motivos. Y eso que esta manera de transición que tenés vos de las pantallas no es la que más ayuda, porque nos quemó un poco la mirada, esta cosa de ir y volver así rápidamente, fue bastante conspirativa de la claridad de la narración. Pero te diría que utilices el comando de PowerPoint ese que va despacito y lento, que nos ayudaría muchísimo. Hay uno que se llama Desvanecer, te recomiendo, que nos ayudaría muchísimo a entender la narrativa. Dicho esto, yo debo decir que conozco el trabajo de José de hace mucho tiempo y sé cómo empezó este trabajo y los problemas de investigación a los que se enfrentó, con lo cual la verdad que estoy totalmente sorprendido también porque hay algo en este trabajo que aparece con mucha fuerza, que no estaba tan claro en tus orígenes, que es el espacio y la espacialidad. Vos lo recalcaste. Era un trabajo que había nacido con una fuerte impronta de los estudios sociales. En un momento hasta nos preguntábamos si era una tesis que correspondía hacerla en esta facultad o en ciencias sociales, a ese punto. Y hoy veo una fuerte carga del espacio, que es nuestra materia prima, es lo que supongo yo que más nos interesa, ¿no? Otra cosa que me parece un acierto es el título, que no es un tema menor. Tengo todo acá. Traje la tablet. No, está bien, no hace falta. O sea, lo tengo acá en la tablet, te lo súper agradezco. No hace falta. No es necesario. Espacialidades del erotismo homosocial masculino como problema para la historia de la arquitectura. Y yo quiero subrayar el concepto de problema, porque problema, a pesar del uso coloquial, en términos epistémicos, no es una complicación en la investigación, sino es un recurso de la investigación que implica reflexionar sobre la realidad. Y esto es un buen problema, no un gran problema. Es un buen problema para la historia de la arquitectura. Necesitamos los problemas para motorizar la investigación y creo que ahí salta a la construcción del campo problemático. No las voy a leer ahora, pero me parece muy pertinente la batería de preguntas que vos te haces, ¿no?, dentro de todo esto. Así que creo que por fin en tu investigación apareció el objeto de estudio. Apareció qué es lo que querés estudiar. Ahora hay otras cuestiones que habría que revisar, pero apareció que hay una espacialidad particular y sobre todo que hay dos escalas de trabajo y no tres, y esto te lo voy a decir al final, hay dos escalas y no tres para mí, que es la escala de la arquitectura de tu trabajo. Hay una arquitectura para el homoerotismo y hay una territorialidad del homoerotismo. O sea, podemos convenir que el homoerotismo ha construido territorialidad urbana. Esto creo que es un hallazgo. Otra cosa que aportó tu trabajo acá, que no estaba tan clara en el texto, es una periodización pertinente. Me parece que es muy ajustada. Estos 3 años, 1976, 1988 y 1997, están anclados a hitos de la historia de la comunidad homosexual argentina, entonces creo que justifican solos. Y esto es un problema para la investigación, encontrar un principio y un fin potente, y además años que te permiten construir periodizaciones que arman una narración. Es decir, yo necesito las periodizaciones son una violencia que uno hace sobre la realidad, porque el mundo es mucho más complejo, mucho más solapado, la vida es mucho más difícil de narrar, y uno, el investigador, el historiador, le mete una periodización como quien lleva un estudio a un laboratorio
y lo pone en determinadas condiciones físicas y químicas para poder estudiarlo. El historiador hace lo mismo, ponemos una periodización donde finalmente creas un modelo de esa realidad, un recorte de esa realidad para poder estudiarla. Porque si no es imposible, todo se va por otro lado, o a cualquier lado. Yo creo que ahí, esos son tanto del trabajo tuyo, de este momento, como de la exposición, que además aportaste muchos esquemas en esta exposición. Hay muchos trabajos de cuadros y esquemas. Incluso hiciste hasta una interesante síntesis de los antecedentes, cosa que en el texto escrito no aparece. Y eso creo que te ayuda a vos a comprender de qué estamos hablando. Otra cosa, voy a estar haciendo la comparación, no es inevitable. Otra cosa que aparece acá que no aparece en el texto es aquella más espacio transicional. Muy descolgado en el texto el concepto de espacio discreto, decís vos, perdón. Porque aparecen cortes y aparecen plantas, aparece un corte en el punto de la periodización que realmente confunde mucho porque no se sabe con qué lo contraponés el concepto de espacio o de fachada discreto, de espacio discreto. Y acá sí aparece porque acá lo estás contraponiendo a un mundo y una cultura que se entiende, no hace falta que lo salte, te juro que se entiende, todos lo vimos. Bueno, se entiende. A ver, yo cuando leí este texto, y ahora sí me voy a remitir al texto escrito que me pasé hace bastante, yo por momentos sentí que estaba leyendo la introducción de tu tesis y me pareció que eso era bueno porque es donde uno pone toda la artillería en qué objeto de estudio, cuál es el campo problemático, las hipótesis todavía no están planteadas, está bien que sea, no hay problema, es una tesis, los antecedentes, digo, son cosas que están buenos que aparezcan en la introducción de una tesis. A partir de acá, yo lo que veo es la necesidad de un trabajo sobre esas fuentes, las cosas, por ejemplo, la enorme cita que vos ponés, está perfecto que vos pongas a Beatriz Colomina de entrada, pero hay que trabajarla las fuentes, o sea, poner un gran pedazo de un texto como Sex and Space, que es un texto, yo lo leí mucho para mi propia tesis, y esta investigadora española es la primera que, no sé si sus aportes, el aporte de ella personal ha sido significativo, pero sí el libro, que lamentablemente nunca se tradujo, como vos bien decís, sigue en inglés, tuvo la posibilidad de reunir una serie de problemas y su experiencia en la Universidad de Princeton, y eso que vos también comentas, que empieza como a instalar un tema y a discutir algo que no se hablaba, que no figuraba ni en el canon, ni en la posibilidad de la investigación, ni en el campo de los objetos de estudio. Pero son fuentes que hay que trabajarlas. Uno no puede poner un texto y dejarlo ahí como congelado y pensar que con el texto ya está resuelto el saludo a la bandera a la autoridad que necesitamos citar. Ahora, todos esos trabajos hay que incorporarlos, hay que desmenuzarlos, hay que estar de acuerdo o no, justamente porque ahora vos tenés la autoridad para discutir ese tipo de cosas. O sea, eso en cuanto a la narración. Y una cosa que me parece que también aparece nuevamente en tu trabajo, no cambia ninguna diapositiva porque no hace falta, una cosa que aparece que es importante, es el tema de la sociabilidad. A mí me parece que vos entendés, o por lo menos exponés un problema de todo esto que es clave, y un poco también debo ser autorreferencial porque creo que yo me encontré con un problema semejante en la primera tesis doctoral en Lugares de Malvivir, cuando tenés efectivamente, hay una actividad comercial, hay gente que gana plata con todo esto, con todos los espacios, pero también es un espacio de sociabilidad. Y por lo tanto, yo encontraba que era un espacio de sociabilidad, un espacio sobre todo en un colectivo que por lo menos en la primera parte de tu trabajo fue perseguido, fue marginado, y todo lo que ya sabemos, hay como una idea de refugio en esos lugares que trasciende el tema de lo comercial y además provee identidad, y el espacio tiene esa característica, o sea, no hay cultura como dije
varios, varios filósofos, no hay prácticas culturales sin espacio. Entonces tenemos que, cuando se habla de historia cultural, era buenísimo, todas las historias culturales, lo espacial no estaba. Decían, señores, no pasa en ningún lado. No pasa en ningún lado. Bueno, pero vos leías los historiadores culturales y te hablaban de problemas políticos, sociales, del arte, y la espacialidad, bien, gracias, sí, señores. Me estoy tratando de la edad, estoy tratando de citar al filósofo que lo dijo claramente, y puedo llegar a decir que era francés, pero no me acuerdo el apellido. No hay prácticas culturales si no hay espacio, con lo cual me parece que esa pista está muy buena. Hay un problema, el texto tiene un montón de posibilidades, porque esto finalmente va a dar, es el origen de una tesis de maestría. Y hay algo que falta, que me parece capital, y sin embargo está planteado en el texto, que un investigador tiene que exponer claramente, que es la relevancia de su objeto de estudio. ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos y cómo lo estudiamos? Y vos decís algo, y curiosamente no lo pusiste acá, y sin embargo sí lo pusiste en el texto. A mí me pareció un hallazgo eso, que es el espacio queer o de cruising en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Eso me pareció absolutamente sintomático y no está ni explotado en el texto ni expuesto acá. Y ese es el antecedente, José, que vos tenés, porque que la Bienal de Arquitectura de Venecia le dedique un espacio al problema queer, al cruising y al homoerotismo, y a que aparezcan laberintos, glory hole y todo lo que la espacialidad humanizado o deshumanizada, lo hemos hablado, en parte del homoerotismo, le da una entidad al trabajo, le da un origen que a vos te dio como el espaldarazo para decir, este es un tema para estudiar. Era una arquitecta, ¿no? La que lo hizo No, era un grupo de arquitectos. Era un grupo. La Contra Bienal. Bueno, Contra Bienal. Bueno, estaba ahí y tuvo prensa. Además, yo lo busqué honestamente, lo busqué en Google porque no conocía nada de todo esto y me di cuenta que a partir de esa inclusión, por eso es relevante, saltaron un montón de trabajos. Parece un montón de bibliografía que ahora no llegué a ver si estaba puesta ahí, pero bueno, había un montón de bibliografía que salta a partir del trabajo. Yo creo que ese punto para vos es un punto de inflexión que debe estar lo suficientemente puesto porque es muy relevante. Es lo que te dio a vos como la bendición para trabajar esto. Todo el mundo habló de ese lugar. Y para terminar, tengo más cosas, qué sé yo. Hay como necesidad en tu trabajo de jerarquizar temas y problemas. Hay cosas que no están jerarquizadas. Y ahí viene un tema estrictamente metodológico, que es el tema de las escalas. Porque acá hay 3 escalas en este trabajo. Una es la escala del espacio semipúblico, que es qué sé yo, el lugar de cruising, qué sé yo, vos ahí, si querés el sauna, aparecen objetos, piezas de arquitectura que en el trabajo no aparecen también, como el viejo Colmeña que creo que desapareció. Quiero decir que Colmeña era un sauna al cual iba Hipólito Yrigoyen. No estoy hablando... No estoy sugiriendo nada. Lo que quiero decir es que es muy antiguo y era en una Buenos Aires que no había tanto baño, no había tanto sanitarismo. Las casas de baño también cumplían esta función higiénico, claro, y Colmeña, sí, Colmeña, digo bien. De hecho, uno de los descendientes de Colmeña estudió en la maestría de historia. Por eso también estudió también, yo creo que era la nieta del fundador. Cumplían ese rol, ¿no? Y eso está muy bueno porque hay como espacios difusos, híbridos, que no están tan claramente orientados a la práctica o a la comunidad homosexual, pero sí están como ahí. Saunas, ese tipo de cosas. Después los espacios que sí, que están diseñados para cruising, etcétera, etcétera, o lo que vos mostraste de la trastienda de Búnker, ¿no? De Búnker. Eso queda clarísimo. Esa es una escala de análisis. Después tenés otra escala que es el territorio. Si querés está antes, no sé. Son decisiones
del investigador, ¿no? Cuando la escala, la arquitectura, las locaciones, mejor dicho, están formando espacios de coworking en la ciudad. Y son las que empiezan a ser transitadas, y ahí, eso sí tiene un punto claro con mi tesis, porque hay zonas que están transitadas cuando se busca el encuentro sexual o estigmatizadas por el resto o por una parte de la sociedad. Y eso en definitiva lo puedes poner en una escala más alta cuando decís que en realidad las cuestiones morales hacen territorio en la ciudad, para un lado o para el otro. Entonces la moralidad y la ética también construyen territorialidades urbanas. Y eso me parece que está muy bien. De la tercera escala que vos tratás, para mi gusto, es lo que aparece al final, que es cuando un arquitecto hace una casa para un cliente gay. Ahí ya me asaltan un montón de dudas, porque yo quiero ver cuál es el grado de determinación que tiene esa arquitectura y qué es lo que la hace particular, y si entra realmente como un objeto de estudio más. Y a mí me parece, por lo menos por lo que vi hoy y lo que leí en tu trabajo, a mí me parece que agrega más ruido y más confusión que claridad todo eso, porque a vos te pide, te implica un esfuerzo para meter a esa arquitectura, para incorporarla como un objeto de estudio, cuando sus características, vos decís, bueno, la ducha es transparente, qué sé yo, puede ser. La pregunta es muy simple, José. ¿Hay algo que lo hace especial y que merezca, tiene las características de diseño que merezca ese estudio? Porque el otro sí lo tiene. Las otras dos escalas de análisis son clarísimas. Y ahí sí, porque hay intencionalidad, hay espacialidad particular, hay una práctica que se da en función de esa espacialidad. Ahora, la casa tiene cocina, tiene baño, una ducha, tiene un living. Que la orientación sexual del arquitecto me dice algo, me aporta algo de esa arquitectura. Yo leí los textos, también los leí por otra cosa, esos de sexo, cuando hablan del arquitecto que hizo la casa con la pareja que tenía una casa de un lado y una casa del otro, que no sabía, que tenía una puerta que se comunicaba. Cuando hice la investigación también los había visto esos tres. Y la verdad que no me parece algo que... Para decirlo y para terminar, me parece que lo que vos venís trabajando tiene mayor potencia y que meter ese tipo de cosas te va a llevar más energía que la que debería, y la podés aplicar a los otros dos elementos. Hasta aquí. Vamos a hacer un poco de comentarios generales. David Alcastelo. Bueno, quiero aclarar, no soy Luis Bruno. Creo que se explicó que no pudo asistir, pero bueno, yo soy el director de la tesis de beca y de tesis de José. Me parece que bueno, se dio una oportunidad para poder conversar algunas cosas que ya venimos trabajando. A mí me parece, coincido, la verdad es que lo que suele decirse en estos seminarios de crítica es que muchas veces lo que dice el comentarista primero, en este caso, coincido en la mayor cantidad. Bueno, yo me acuerdo de los otros. Pero el punto, hay un punto en el que coincido, y en esta distancia entre el texto y la exposición, que por suerte ocurre, y ocurrió porque, en definitiva, bueno, y contando un poco la cocina de todo esto, tiene que ver con algunos intercambios que tuvimos con José durante estos días también, ¿no? Bueno, yo conozco más de adentro el trabajo, y venimos haciendo un trabajo en el que José se encuentra, digamos, en la problemática de tener que construir un campo. Y me parece que quiero por ahí poner en palabras algunas cosas que no están dichas. Seguramente José lo puede hacer también después, cuando tome la palabra. Pero a mí me parece que esta es una instancia muy positiva para presentar un campo. Presentar y justificar un campo y contar, digamos, sintéticamente la construcción de un objeto de estudio, ¿no es cierto? Por eso a mí me
parece que coincido también en que dentro del gran conjunto de cosas que muestra José, bueno, hay que jerarquizar, hay que poner en orden algunos elementos. Es parte de la dinámica de José, el mundo de José y la cabeza de José funciona de esa manera y tiene, digamos, me parece que, quiero decir con esto, que tiene todos los elementos, me parece, tanto el texto como la exposición, tiene todos los elementos que necesita para construir la tesis. Y para la presentación que tenía que, me parece, lo más importante era mostrar y justificar un campo de estudios e incluso llegar a expresar o poner sobre la mesa la posibilidad y la potencialidad de trabajar sobre ese campo de estudios. Parece que así entendía yo esta instancia, ¿no es cierto? Es una instancia que se enmarca, no sé si se aclaró del todo, pero se enmarca dentro de la construcción de una tesis, que ya viene avanzado. José ya construyó buena parte balizó su trabajo, tiene el índice armado, tiene ese orden jerarquizado, pero bueno, evidentemente, digamos, cuando uno tiene que poder contar un fragmento de eso, a veces desarmarlo de vuelta para armarlo y presentarlo en una síntesis también es difícil, ¿no? Y quisiera hacer el foco entonces en algo que no mencionó del todo José y que me parece que es elemental, porque es el trabajo de los materiales históricos y de los antecedentes. Y ahí coincido con Horacio cuando yo vi las imágenes de Space Queer, de las exposiciones y de los textos. Bueno, la pregunta o el punto no es tanto, digamos, señalar qué es lo que se estudió y lo que no se estudió, sino qué elementos de lo que se estudió pueden servir como una herramienta analítica y metodológica para tu trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las gafas que te voy a poner para estudiar estas cuestiones? Me parece que en cuanto, si bien, digamos, sumo a los comentarios de Horacio que hay que jerarquizar el tipo de espacios y las categorías y las variables tipológicas de estos espacios, a mí me parece que fue un gran trabajo el de José de haber cruzado distintos tipos de fuentes para poder establecer una serie de categorías y de espacios con los que trabajar. Creo que es un acierto centrarse en la cuestión de los espacios comerciales porque son los más conocidos, son los que incluso se pueden conocer, no quizás tanto de la prensa, pero sí tuvo la suerte José también de hacer entrevistas con gente que, digamos, participaba de esa escena, gente con arquitectos que trabajaron en esa escena, con lo cual hay un material que, insisto, también hay que poner en orden, ¿no? A mí lo que me queda, digamos, sé que lo está trabajando José y lo que me queda como gran pregunta es, o como horizonte en realidad, es cuáles son las variables mediante las cuales vas a estudiar estos espacios y cuáles son los elementos que hacen que estos espacios sean estudiables como tal y que no sean, como decía Horacio, ¿no? Digamos, por ejemplo, el boliche sabemos que tiene las características, y vos lo dijiste, tiene las características arquitectónicas de cualquier boliche, más o menos, salvo cuando empezás a mostrar en esa planta algunos espacios que son más particulares y demás. Y me parece que la tarea de jerarquización de ahora en más, además del discurso de la narración y lo metodológico que va por detrás de esto, que sostiene o debería sostener el trabajo, hay que jerarquizar los casos de estudio con los cuales vas a trabajar y cuáles son las variables que vas a ponderar para trabajar. Cuando vos presentás las conclusiones, hablás, me parece que ahí se mezcla también, un poco se mezcla los resultados de tu investigación hasta el momento con acciones propositivas, ¿no? Proponés trabajar sobre... Bueno, me parece que la proposición por ahora tiene que quedar al margen. Tu trabajo es un trabajo de historia que tiene que recomponer o restituir algunas de las variables que hacen que esos espacios sean singulares, particulares. ¿Cómo se construye esa estética? ¿Cómo viajan los criterios estéticos? Si viajan o si son particulares de Buenos Aires. Porque hay una escena internacional en donde esto, digamos, que está como telón de fondo, ¿no es cierto? Y me parece que, y coincido con Horacio, cuando empezamos a trabajar hace un tiempo ya con José, la gran pregunta, y también, digamos, yo creo que insistí demasiado, pero siempre conviene seguir insistiendo sobre esta cuestión, es que es un trabajo de historia de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Y identificar qué aportes hacen las arquitecturas
y qué aporte hay en la lectura del territorio para que esta sea una historia distinta a las otras historias de la arquitectura de la ciudad, ¿no es cierto? A mí me consta todo el trabajo que hay de fondo y sé que están todos los materiales, así que apuesto a que esta cosa, esto se va a armar y que se va a organizar, y sé que tenés las capacidades y los elementos, pero bueno, leído hasta el momento de hoy y haciendo el análisis particular del texto de la presentación, que es lo que, digamos, son los elementos que tenemos en este evento hoy acá, creo que esos son comentarios que se orientan a terminar de darle la forma a tu trabajo de investigación. Parece que puede ser un gran aporte y que digamos, marca un campo que es necesario, ¿no? Estudiar. Bueno, eso. Algo que dijo él, lo último que dijiste, me parece que, no sé si hubo una confusión, lo del análisis interior de un arquitecto gay para una persona gay. En realidad, creo que vos, José, te estabas refiriendo al lugar gay de Buenos Aires, que era una institución, no era un departamento, y esa ducha era una cuestión institucional y no particular, ¿no? Ah, eso sí. No, está bien. Yo, no es así. Eso lo quería aclarar. Está bien. No, lo único que quería decir es que de esto que hablabas de la sociabilidad, de lo importante de lo social, es que la mayoría de las personas que crearon espacios y lugares LGBT, especialmente gays, sobre todo en los 80 y 90, era gente que necesitaba crear espacios para encontrarnos. Entonces, no había tanto una cuestión comercial, que hubo, y algunos lo empezaron a fluctuar, pero en realidad tenía mucho que ver con una cuestión de pertenencia. Teleni o Contramano son dos referencias muy importantes. Y que había mucha influencia, obviamente, de lo que venía de Nueva York o de San Francisco, especialmente de Nueva York, en cuanto a la parte arquitectónica. Y lo último para decir es que muchas veces, lo hemos hablado con José en una de las entrevistas, la parte de afuera no especificaba lo que era, porque era complejo, a partir de los delitos policiales y la persecución policial, referenciar. La gente gay sabía del lugar, y algunos lugares recién a mediados de los 90 empezaron a tener referencia a los lugares. Búnker primero creo que no lo tenía, después lo tiene. Simplemente ese aporte. Sí, ¿qué tal? Bueno, no, a mí me pareció muy bueno, y yo quería marcar dos cosas que me parece que después quedan medio nebulosas. Y que creo que hay algo que puede ordenar o que tiene que ver en dos aspectos, que es entender tanto la arquitectura como como el objeto de estudio como práctica social. Entonces me parece que se ordenan un poco mejor las cosas pensando, y me parece que lo tiene el trabajo, y quizás requeriría hacer más fuerza con eso. La práctica social entendía como decir, nuestra sociedad cómo dispone, qué elementos usa, de qué manera hace esto. Esto puede ser la arquitectura, entonces, ¿de qué manera la hace? Con lo cual uno puede decir, en determinadas circunstancias, qué sé yo, destina a los grandes estudios y qué sé yo, para hacer determinadas cosas, y la otra, hay cosas de la arquitectura que las hace cada uno como puede, y hay cosas de la arquitectura que las hace gente especializada, pero que no son arquitectos. Digamos, ¿qué destina la sociedad para? Y la otra que también tenía que ver con esto, que es, a mí me parece muy bueno, eso, primero lo de homosocial, y que creo que también tiene que ver con esto, digamos, de decir, no cosificar, porque digo, uno puede llegar a eso. ¿Cómo el proyecto para una persona gay? Entonces, ¿qué es un sex? Es para una persona. Entonces, ¿de qué manera uno, y me parece que está bueno en el trabajo eso, de qué manera uno, digamos, piensa esto como el erotismo, ¿no? Si es el erotismo o es el sexo exclusivamente, o es el erotismo
Entonces, ¿cómo es el erotismo? ¿Cómo nuestra sociedad dispone su fuerza, se organiza el erotismo? Y entonces dentro de ese erotismo hay erotismo homosexual, erotismo heterosexual, pero que no son cosas, digamos, separadas, cosas distintas. Son parte de una misma cuestión que tiene que ver con lo erótico y de qué manera lo trata con estas particularidades. Entonces, pensarlo de esa manera me parece que ayuda a no crear guetos, ¿no? Y a no buscar una espacialidad específica para un caso concreto que puede terminar siendo una cosa muy particular. Creo que el problema que tiene nuestra sociedad es, y que está dicho ahí, es el erotismo. ¿Cómo trata lo erótico? ¿Dónde está el erotismo? Entonces, el erotismo está reservado para un lugar muy específico, silenciado, metido en el dormitorio de la pareja conformada, y afuera está mal, digamos. O se sublima, bueno, no sé, pero de qué manera, y me parece que está ahí, me parece que está bueno encararlo de esa manera. Eso nada más quería. Me parece que está bien planteado. Yo te voy a hacer un comentario muy chiquito. Y ya te dejamos hacer el cierre. Por un lado, agradecerte por traer el tema. Nos costó como bastante tiempo que podamos organizar tu seminario. Me parece que le vino bien porque trajiste como algo metodológicamente muy ordenado y como mucho más rigor que lo que tenías antes. El comentario, gracias a esto de las imágenes, va en serio, es como sentarte a presentarlo con más tranquilidad. Me parece que ayudaría a que se entienda mejor todo esto que estás trabajando. Quería decir algo, también ahí Ágata un poco trabaja en esta línea, ¿no? Como mucho paralelismo con las arquitecturas feministas, ¿no? Con los estudios feministas, estudios de género, digamos. Hay muchas cosas en común y algo que pensaba hoy cuando venía, ¿no? Decía, bueno, como es un tema como que hoy parecería que en la sociedad ya uno se puede sentar y hablar, y no pasa nada, está recharrado. Digo, igual sentarse en estos espacios institucionales a hablar de ciertos temas sigue generando incomodidad. Entonces me parece bueno que lo traigas, me parece importante que lo traigas. También lo hablábamos en algún momento con presentaciones de Horacio de su tesis. Digo, no es fácil presentar estos temas en ciertos espacios todavía. Entonces me parece que está bueno que lo traigas, que lo sigas, y en relación a esto, que la originalidad del tema no alcanza. A eso quería ir concretamente, ¿no? Como que no dormirnos en que, bueno, porque el enfoque es original, sí, por eso también me parece un paralelismo con los feminismos, como que aparezca la palabra sola no alcanza. Entonces en eso, esto que te traen Horacio y David, yo también fui su becaria, así que pasé por lo mismo que vos, ya trabajé con ellos, me parece que ellos tienen un aporte de un enfoque muy bueno, y eso que ellos te dicen de que en el fondo no deja de ser una tesis de historia de la arquitectura, del territorio, del urbanismo, de lo que sea, y me parece que eso, llevarlo, digamos, con rigor y sentarte realmente a poder escribir una tesis, que eso derive en un libro, en artículos, en paper, le da como una seriedad al tema y una visibilidad de que ya no queda solo en la originalidad porque estoy trabajando de homoerotismo, homosexualidad o lo que sea, sino como que realmente estás construyendo un trabajo detrás y que es un problema más de todos los de la disciplina. O sea, me parece que está bueno como encararlo de ese lado, y eso, que vos como sentirte con la confianza de traerlo a estos espacios y contarlos como, digamos, un problema disciplinar más. Como que sacarle esa carga, ¿viste? Como de como que todavía es un poco, no sé si es alternativo, pero bueno, como que pesa. En el fondo un poco pesa sentarse a hablar de las cosas. Y de vuelta, gracias por traernos a los seminarios. Tenemos 10 minutos, si querés cerrar vos, comentarios, lo que te llevas, contestarle a alguien, lo que consideres. Gracias, Lau. No, muchas gracias. Todos. Me quedo con muchas cosas. Miren, la primera cuestión, por la profusión de imágenes, es porque me gustaba pensar que esta experiencia no se terminaba en mí, sino como que poder mostrar la riqueza del tema, ¿no? Como que destapas algo y qué cosas hay para que otro lo pueda tomar, o otra. Así que perdonen el ritmo. Voy a usar el comando desvanecer. Tomo estas consideraciones, o sea,
muchas cosas, ahora no las voy a poder responder, pero también quería decir algo sobre lo de la jerarquización, y que para mí o sea, todo problema de investigación requiere de esa... Pero acá se torna particularmente como problemático porque supone abrir el espacio disciplinar con unas categorías que, digamos, la disciplina no las absorbe. Es un problema, ¿no? Y que todo el tiempo estás como en el filo de la materia disciplinar y la materia, si querés, sociológica. Eso de la historia cultural sin espacio y la historia de la arquitectura sin cultura. Es como una cosa, digamos, que me parece que nos pesa a todos, los que tenemos esta como vocación. Esta vocación de investigar temas en relación a la sociedad. Y también respecto a lo que decías vos, Guille, lo de la fetichización, digamos, espacios de gays, espacios de lesbianas. Yo creo que mi trabajo no tiene que ser un trabajo de ese tipo, y por eso me lo imagino más en esos ámbitos, pero sí sin dejar de reflejar cómo estos espacios funcionaron como espacios comunitarios donde albergar la diferencia y la organización política. O sea, sin esta dimensión espacial, lo que sucedería es que no habría articulación de los distintos actores y viviríamos una sociedad muy distinta, digamos, ¿no? Como que... bueno, esto quería decir. Muchas gracias. Gracias a todos.